Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 18. Emboscada de Ghost Spider. Después de vincularse tanto con Natasha como con Wanda, Alex le dijo a Natasha que iba a aprender de ella el combate cuerpo a cuerpo. Podría haber aprendido todo leyendo sus recuerdos, pero se había dado cuenta de que no sería tan bueno como aprender de ella. Leer recuerdos no es la forma más eficaz de adquirir habilidades. Su mejor uso es obtener información de alguien. Las habilidades y las experiencias de la vida no se transmiten muy bien al leer los recuerdos. Se puede considerar como una experiencia en tercera persona. Está desconectado del negocio real. Incluso la habilidad de devorar de Alex no es perfecta cuando se trata de estas cosas. Cuando devoró a Peter Parker en la Tierra del sorprendente Spider-Man, Alex no pudo captar completamente su inteligencia, así que preferiría aprenderlo todo él mismo. También era una forma de recordar que las cosas no son tan fáciles como devorar a alguien y terminar de una vez. Tendría que entrenar sus habilidades él mismo. Devorar personas solo debería hacerse como un aumento y no como la forma principal de mejorarse a sí mismo. No le importaba, ya que tendría que volver a entrenar su cuerpo desde cero después de las mejoras de Alex. De repente, no iba a ser fácil acostumbrarse a volverse 3 veces más fuerte y rápida, especialmente porque su combate cuerpo a cuerpo depende en gran medida de movimientos de precisión. Hizo lo mismo con Wanda. Había tenido un entrenamiento cuerpo a cuerpo muy básico como parte de la iniciación de los Vengadores, pero nunca se había centrado en ello. Ahora, sin embargo, Alex iba a entrenarla para que fuera buena. También comprobó el estado de Wanda y no se sorprendió con lo que vio. Estado anfitrión 4. Nombre: Wanda Maximoff, Bruja Escarlata. Tasa de vinculación: 1%. Nivel de vinculación: 1. Poderes: físico humano. Magia del caos. La tasa de bonos del 1% no le había sorprendido, ya que en realidad no hacían mucho. Había denominado los niveles de físico en términos bastante amplios. Pasó de bajo humano, que era básicamente un humano no entrenado, hasta un pico cósmico, que fue donde había puesto a Thanos después de obtener las 6 gemas del infinito. Bajo humano. Humano. Pico humano. Bajo sobrehumano. Superhumano. Pico sobrehumano. Bajo cósmico. Cósmico. Pico cósmico. Wanda estaba en el nivel humano, que era una persona que había recibido algo de entrenamiento. El pico fue cuando estaban en los límites del físico humano. Una vez terminadas esas discusiones, Alex pasó el resto del tiempo mejorando los cuerpos de Wanda y Natasha mientras permanecían en la casa segura. Al llegar la noche, el equipo de 4 que llegó a Lagos partió en su Kinghead. Tanto Wanda como Natasha se sentían completamente rejuvenecidas mientras Alex hacía sus maravillas en sus cuerpos. Entonces, ¿por qué ya no necesito ropa?, preguntó Natasha mientras abordaba el Kinghead, mientras vestía su uniforme de combate habitual que había sido formado por Alex. Me siento ofendido de que quieras usar esas cosas de calidad inferior que tenerme envuelto alrededor de tu cuerpo sexy, dijo ofendido. Mira, eso suena extraño en muchos niveles. Ella le informó. Lo dije así a propósito. Sirvo como algo más que solo ropa. Esta es una armadura que puede soportar fácilmente balas de alto calibre sin hacerte sentir nada. Tal vez las balas perforantes serían dolorosas, pero aún así sobrevivirías. Lo sé, eres increíble y todo eso, pero no lo sé. Es raro. Eres un chico. Un chico con el que lo estaba haciendo hace un rato. Ahora, esto es extraño. Yo pienso que es mejor. Tengo acceso total a tu cuerpo y puedo hacer lo que quiera en cualquier momento. Como esto. Con las palabras de Alex, Natasha sintió un tentáculo invadir su entrepierna. Alex, dijo con los dientes apretados mientras mantenía su expresión estoica. Mira, es muy divertido ver tus lindas reacciones. Se rió entre dientes. Deshazte de él. Él había estado burlándose de ella así durante bastante tiempo y ella estaba bastante molesta. ¿Qué dices?, le preguntó con un tono burlón transmitido por sus palabras. Por favor, ¿están los demás aquí?, ella le preguntó amablemente. Esa es mi encantadora niña. No fue tan difícil, ¿verdad?,
preguntó mientras retraía el tentáculo. ¿Me estás entrenando para ser más cortés contigo? Alex podía imaginarse a Natasha mirándolo con los ojos entrecerrados mientras preguntaba eso. Su expresión era normal y estoica mientras tomaba asiento en el Kinghead mientras despegaba. No traicionó ni una pizca de sus conversaciones mentales con Alex. No sé de qué estás hablando. Simplemente no quiero que me des órdenes como si fuera un lacayo. Correcto. Ella no le creyó, pero no siguió adelante. Al mismo tiempo, Alex estaba teniendo una conversación similar con Wanda, quien era más curiosa y no le importaba que Alex manejara su ropa, por lo que fue más fácil. Después de regresar, se mantuvieron discretos durante los siguientes días en el complejo de los Vengadores. El equipo iba a descansar y Alex iba a usar ese tiempo para acostumbrarse a los poderes que tenía Wanda mientras aprendía algunas cosas de Natasha. De vuelta en la Tierra 65, la Tierra de Ghost Spider. Auge. Gwen había estado ayudando a una mujer civil al azar con un bolso robado cuando hubo una explosión. Se había dado cuenta de la presencia del peligro apenas unos momentos antes y pudo saltar con éxito lejos del radio de la explosión junto con la anciana a la que estaba ayudando. Mujer Araña. Parece que has recuperado tus poderes. Saliendo del humo estaba Punisher. Punisher, gruñó Gwen ante el descarado ataque en medio de la calle. Él no le dijo una palabra y la atacó con toda su fuerza. Sacó su espada de la vaina mientras cargaba contra ella, con la intención de cortarla con el impulso utilizado por el desenvainado. Gwen esquivó el ataque cortante solo para encontrarse con una patada de Punisher que había apuntado a su abdomen. Sus reflejos mejorados le permitieron reaccionar a la patada a tiempo y empujó su pie con ambas manos, creando algo de impulso para hacer cierta distancia entre ellos. Saltó hacia atrás y se pegó a la pared del edificio detrás de ella. Ella notó que la gente ya estaba huyendo de las cercanías de la pelea. Punisher caminaba hacia ella con su segunda espada desenvainada mientras la miraba amenazadoramente. «Te derribaré hoy», amenaza. Él se burló de ella mientras le apuntaba con su espada. «Vete a la mierda». Eso le enojó un poco y usó la pared detrás de ella como trampolín para saltar hacia él y golpearlo. Punisher, que ya estaba esperando su ataque, sabía que no podía igualarla en fuerza pura e instantáneamente se hizo a un lado para esquivar su ataque. Cuando Gwen aterrizó en el suelo, él la atacó con ambas espadas. Gwen tuvo que llevar sus reflejos mejorados al límite para esquivar todos sus ataques con espada. Punisher era mucho más débil que ella tanto en físico como en agilidad, pero pudo igualarla usando solo su experiencia y entrenamiento de combate. Otra razón para esto fue un problema típico de los Spider-Mans. Gwen estaba dando golpes. Ella no estaba haciendo todo lo posible con sus ataques. Tampoco estaba usando toda su velocidad. Sus acciones estaban enojando a Alex. Era como si todas las mejoras que él le había proporcionado no tuvieran sentido, pero se abstuvo de reprenderla. Se ocuparía de ella una vez terminada la pelea. Al ver a Gwen esquivar fácilmente sus espadas, Punisher las dejó caer y sacó sus dagas preferidas, pasando al combate a corta distancia, lo que le permitiría predecir sus ataques y guiarla a ciertas situaciones más fácilmente. Sabía que tenía reflejos más débiles que ella, pero su entrenamiento y experiencia le permitieron saber cómo reaccionaría, incluso si intentaba ser impredecible. Se acercó a Gwen y la atacó con sus dagas, mientras ella se defendía mientras lanzaba uno o dos golpes en su dirección, pero no le hicieron ningún daño ya que ella se estaba conteniendo mucho. Entrante. Alex le advirtió un segundo antes de que su sentido arácnido comenzara a estallar. Un segundo agresor había llegado al lugar, Kraven el cazador. Pum 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 pum. Kraven comenzó a dispararle a Gwen desde un ángulo en el que se vería obligada a saltar directamente al ataque de Punisher. Fiel a sus reflejos mejorados, saltó y utilizó acrobacias para esquivar cada bala que él le disparó. Justo cuando estaba a punto de aterrizar, Punisher la atacó con sus dagas, mientras ella usaba sus redes para alejarse de su ataque, mientras se movía alrededor de él para patearlo en la cabeza. No hubo ninguna charla basura ya que generalmente era a Gwen a quien le gustaba hablar basura, pero incluso ella permaneció callada durante la pelea. Probablemente porque estaba tan concentrada en reprimirse. Mientras tanto, Kraven había sacado otra arma, un lanzagranadas. Y le disparó una granada justo cuando ella aterrizaba.
Se vio obligada a atraparlo con sus telarañas y comenzar a cubrirlo en un intento desesperado por formar un capullo y no dejar que explotara. Mientras hacía esto, sus atacantes ya se estaban preparando para atacarla. Muy bien, esto es todo, Gwen. Estoy jodidamente molesto contigo. Escuchó la voz de Alex en su cabeza y un momento después sintió que su cuerpo ya no tenía el control. Alex había tomado el control de su cuerpo y ya no tenía el control de sus acciones. Capítulo 19. La historia de Gwen. Alex ignoró la granada mientras corría hacia Punisher, que estaba sacando sus armas. Apuntó con las armas a Alex, que tenía el control del cuerpo de Gwen, y comenzó a disparar. Alex ni siquiera parecía moverse mientras esquivaba las balas con facilidad. Usó completamente el poder mejorado que poseía Gwen sin retener nada. Todo lo que Punisher vio fue una mancha blanca moviéndose mientras Ghost Spider caminaba hacia él. Auge. Hubo una explosión en la parte de atrás, pero Alex no le prestó atención y siguió avanzando. Alex. Detente. Alex. Mientras tanto, Gwen le gritaba enojada por hacer esto. Cállate. No permitiré que mueras por algún miedo. Especialmente no con estos débiles. Su tono transmitía completamente lo enojado que estaba con ella mientras la desconectaba. Mientras esquivaba las balas de Punisher, Alex le disparó una red a Kraven, quien estaba preparado y agarró la red, tirando de ella hacia él. Resulta que Kraven se había sobreestimado a sí mismo, ya que ni siquiera podía hacer que Alex se moviera de su lugar. Luego, Alex empujó de la red, haciendo volar a Kraven con ella. Al mismo tiempo, Punisher parecía haber quedado sin balas y decidió luchar cuerpo a cuerpo. Ustedes, cabrones, me están molestando. Cambió el ángulo de su tirón y golpeó a Kraven contra Punisher, que cargaba hacia él. Luego cargó contra los dos que se habían recuperado casi instantáneamente del ataque. Antes de que pudieran registrar su presencia, Alex los golpeó a ambos en la garganta, dejándolos sin aliento. Luego comenzó a tejerlos con la intención de envolverlos. Pero Punisher casi instantáneamente rompió las redes usando sus cuchillos balísticos y lanzó una patada a la cara de Alex. Alex agarró con calma la pierna de Punisher y lo golpeó contra el suelo. ¡Ar! Punisher gritó de dolor cuando el pavimento parecía haberse agrietado por la fuerza con la que había sido golpeado. Cuando Kraven se liberó de la red, atacó a Alex, quien había decidido terminar. Justo cuando Kraven lo alcanzó, Alex lo agarró de la garganta a una velocidad a la que nadie podía reaccionar y canalizó la bioelectricidad de Gwen mientras la aumentaba con su propia manipulación básica de rayos, dejándolo inconsciente. Hizo lo mismo con Punisher antes de envolverlos a ambos en redes y colgarlos antes de irse. Llegó al almacén donde él y Gwen habían probado sus habilidades y le devolvió el control de su cuerpo a Gwen. Alex, maldito idiota. Ella gritó justo cuando él le dio el control sobre su cuerpo. Vaya, Wendy. Idioma. Imitó la voz de su padre. Gwen sintió escalofríos recorrer su espalda cuando lo escuchó. Por favor, nunca uses esa voz. Le disgustaba la idea de que Alex actuara como su padre. Joder, aquí van mis expectativas de escucharte algún día llamarme papá. Bromeó. No cambies el tema. ¿Qué diablos estabas haciendo? ¿Por qué hiciste eso? Gwen estaba tan enojada que golpeó un pilar con toda su fuerza, rompiendo el concreto en pedazos. Tú y tu glorioso cerebro seguían conteniéndose. Demasiado, eso sí. Después de mis mejoras, lidiar con cabrones como Kraven y Punisher debería haber sido pan comido para ti. Le dijo con seriedad entrelazando su voz. Pero, ella fue interrumpida por él. Oh, no más peros tuyos. Te quedarás callada y escucharás. Él gruñó en su cabeza. Ella no tuvo fuerzas para decir nada después de escuchar su tono amenazador. Tienes miedo después de que ayer lastimaste a ese tipo y te diste cuenta de que necesitabas contenerte aún más. Hasta el punto en que alguien podría fácilmente atraparte y capturarte, o algo peor. No me conoces. Ella le gritó furiosamente, pisoteando el suelo hasta el punto de formar una gran telaraña de grietas. Sus palabras habían dado en el blanco. Después de lastimar a ese hombre ayer, ella de hecho había tenido miedo de lastimar a alguien y terminó conscientemente reprimiéndose demasiado. Todas las versiones de Spider-Man tienen este problema. Se contienen hasta que alguien con el mismo nivel de poder se adelanta y gana.
Gwen, por otro lado, era un caso mucho peor, incluso para los estándares de Spider-Man cuando se trataba de reprimirse. No. Sé lo suficiente. Sé que la razón por la que te reprimiste tanto fue que cuando no te reprimiste, mataste a un hombre inocente. Le dijo con calma. Basta, Alex, ella gruñó, con un toque de súplica en su voz. Necesitas escuchar esto, Gwen. Han pasado muchos años. Tienes que aceptar esto. Él está muerto. El mundo te odia y te culpan abiertamente por la muerte de Peter Parker. Eres el enemigo público número 1, sin importar lo que hagas, a menos que sea algo demasiado monumental para ignorarlo. ¿Crees que salvar el gato de alguien va a cambiar la opinión que la gente tiene sobre ti? Por supuesto que no. Él le mostró la realidad de su situación. Algo que nadie parecía haber hecho por ella. Cállate, Alex. Gwen estaba completamente llorando en ese momento. Alex había dejado al descubierto su trauma y le había dicho que lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido. Al ver su expresión que parecía desolada mientras las lágrimas caían de sus ojos, el corazón de Alex se derritió un poco y decidió contener la reprimenda. Él no dijo nada más y 2 zarcillos se formaron del traje para secar sus lágrimas. Calentó el traje de Ghost Spider que ella llevaba y la apretó con más fuerza, dándole a Gwen la ilusión de que Alex la abrazaba fuerte. Eres un imbécil, y no sabes nada. Ella se sentía cómoda en su cálido abrazo, pero también estaba enojada después de que él le había dicho tantas cosas malas. Entonces dime, y te daré una solución. Una solución realista. Aunque conocía su historia por los cómics, no podía contarle eso. Bien. Empezaré desde el principio. Todavía estaba en la escuela secundaria cuando me picó la araña que me dio mis poderes. Yo era un adolescente popular e inteligente, así que usé mis poderes como una forma de volverme aún más popular. Cumplió bastante con mi vanidad. La gente empezó a llamarme Ghost Spider a partir de ese momento. Ella se rió entre dientes mientras recordaba los buenos tiempos. Alex esperó a que ella continuara. La gente me amaba y yo era una especie de superhéroe local. Especialmente después de que mi papá me dijo que podía ayudar a mucha gente. Él era el capitán de la policía de Nueva York, y en aquel entonces, no me di cuenta, pero Peter también quería ser especial, admiraba a Ghost Spider, así que creó su propia versión de un suero potenciador para volverse como yo. Eso fue cuando las cosas salieron mal. Cada cosa salió mal después de eso. Tenía un tono desolado mientras le contaba todo esto. Se convirtió en un monstruo lagarto que terminó arrasando la escuela. Estaba enojada e impulsiva. Entonces lo golpeé con toda mi fuerza, fue el primer monstruo que encontré. No me contuve con él como solía hacer con los delincuentes de poca monta, seguí golpeándolo, sin saber quién era ese lagarto, incluso cuando pidió clemencia, no me detuve. Y cuando las heridas ya eran graves, su mutación perdió poder, y volvió a ser el buen Peter Parker. Las lágrimas brotaban de sus ojos al recordar el momento de la muerte de su mejor amigo en sus brazos. Alex trató de consolarla secándole las lágrimas y abrazándola con fuerza. Pero no pudo soportar sus heridas y él murió. Maté a mi mejor amigo porque no supe contenerme. Así que créeme, prefiero contenerme y dejarme lastimar que repetir una situación como esa otra vez. Tenía amargura en todo su tono. Ese incidente provocó una espiral de problemas. La policía emitió una orden de arresto, e incluso ahora, técnicamente la búsqueda de Ghost Spider continúa. La situación única de múltiples mundos ha disminuido ligeramente la mano de obra que se está desplegando detrás de mí, pero todavía está ahí. La búsqueda inicial llevó a mi padre a descubrir mi identidad y su renuncia a la fuerza, antes de que otro capitán se hiciera cargo de la persecución. Ella se sentía muy culpable por la situación de su padre. Perdí mis poderes después de que la mujer que había creado la araña radioactiva decidió que me iba a joder. Ella me quitó el poder, o al menos lo suprimió, antes de sacarme a golpes. Mi vida está bastante jodida, Alex, no creo que nada pueda arreglar todo esto. No tenía esperanzas de una situación mejor para su vida. Alex no supo cómo consolarla después de que ella le contó todo. Él sabía todo esto, pero escucharlo de ella le dio una perspectiva más profunda. Bien, tú ganas. Puedes reprimirte todo lo que quieras.
Pero estás aprendiendo artes marciales y más cosas que aumentarán tus habilidades y te brindarán un control real sobre tus poderes. No más seguir instintos que podrían terminar matando a alguien o matándote a ti misma por reprimirte demasiado. Y si te vuelves demasiado marica para devolver el golpe, tomaré el control y derribaré a tu enemigo al suelo por ti. ¿Qué dices? Bien, aunque soy una chica, así que llamarme marica es, no lo sé, ¿verdad? Bromeó con una sonrisa en su rostro. Por extraño que fuera no tener el control de su cuerpo, Alex se aseguró de que no fuera desagradable para ella. Podría haberla golpeado para tomar el control, pero eso no sería de ninguna utilidad ya que ella no podría ver ni comprender cómo él utiliza sus poderes. Él tiene muchas más ideas sobre el potencial de sus poderes. Me alegro de que seas una niña, puedo hacer tantas cosas contigo. Cuando quiera, y como quiera. Le dijo en tono ronco y zarcillos comenzaron a extenderse desde su traje para formar una cama familiar en el almacén. Hagan. Ella gimió al sentir que él acariciaba sus puntos sensibles. Capítulo 20. Entrenamiento y spar. Después de que terminaron con lo que a Alex le gustaba llamar una sesión de vinculación, decidió comenzar su entrenamiento de combate. Tasa de vinculación. 9. Estaba a solo un punto porcentual de generarle P diario. Él le daría su amor cuando regresaran a casa después del entrenamiento. Gwen respiraba con dificultad después de múltiples orgasmos seguidos mientras se acurrucaba en la cama. Era la cama más cómoda que jamás había sentido en toda su vida. Considere este incentivo previo al entrenamiento. Tienes 5 minutos. Prepárate para tu entrenamiento. Tenemos 1 hora de ejercicio físico intenso seguida de 1 hora de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. ¿What? No, estoy cansada, ella se quejó. El entrenamiento es importante. Dijo en un tono duro que hizo que Gwen no pudiera refutar. Hizo un puchero y comenzó a estabilizar su respiración mientras intentaba prepararse para el entrenamiento. ¿Qué tipo de combate físico voy a aprender? Ella le preguntó porque tenía curiosidad. Por ahora, ninguno. Voy a acostumbrarte a luchar contra alguien que te supera en todos los sentidos, con mejores reflejos, mejores sentidos y mejor fuerza física. ¿Quién es ese? No sabía a quién encontró Alex. Yo, por supuesto, pensaste que soy una especie de masa indefensa de tentáculos que solo puede ayudarte a vivir tus sucias fantasías de tentáculos. Él denunció sus fetiches, avergonzándola hasta la muerte. Oye, tú eres el que tiene fetiches con tentáculos, ella refunfuñó. Correcto, levántate. Se te acabaron los 5 minutos. Él le dijo que se levantara. 2 minutos más, suplicó. Alex no dijo nada e hizo desaparecer la cama que estaba debajo de ella mientras caía al suelo. Oye. Ella se quejó. Alex ya había cubierto a la chica desnuda con su traje de Ghost Spider mientras caía sobre el duro cemento. Vamos, ponte a trabajar. Le dijo. Bien, se levantó y respiró hondo, entrando en la zona. Comenzaremos con 10 vueltas alrededor del almacén. ¿Eso es todo? Por supuesto que no. Con 10 toneladas de masa presionando tu cuerpo. Le dijo mientras su traje parecía haberse vuelto extremadamente pesado de repente. Casi se cae cuando tanta masa comenzó a presionar su cuerpo. Alex, creo que esto es demasiado. No sentía que fuera capaz de completar una sola vuelta con esto. Hazlo, Gwen. Puedes detenerte en el medio si es demasiado. Tenemos que empezar por algún lado. Ahora vete. A su señal, Gwen comenzó a correr, aunque parecía caminar mientras daba pasos pesados. Alex prestó atención a su cuerpo mientras lo esforzaban hasta sus límites. Alex fue paciente con ella mientras la animaba. Sigue adelante, Gwen. Puedes hacerlo. Sus palabras marcaron la diferencia ya que ella parecía esforzarse con toda su fuerza para completar su vuelta. Le tomó 5 minutos completar la primera vuelta. Quizás tengamos que aumentar la duración de hoy, está bien, no es que ella necesite dormir conmigo cerca. Alex se dio cuenta de que con su velocidad, de hecho iba a ser difícil hacerlo tan rápido. Gwen, por otro lado, estaba bajo una presión insoportable cuando completó su primera vuelta. No podía darse el lujo de prestar atención a su posición ya que solo podía prestar atención a cada paso que daba. Sintió que ya habían pasado horas desde que había comenzado.
Buen trabajo, Gwen, una vuelta completada. Le dijo mientras el peso que presionaba todo su cuerpo desaparecía instantáneamente. Con eso, Gwen cayó al suelo mientras respiraba profundamente. Descanso de 60 segundos. Luego comenzaremos la siguiente vuelta. Le dijo. Alex, no creo, no puedo hacerlo, Ella estaba resoplando fuerte. Puedes hacer cualquier cosa, Gwen. Deberías confiar más en ti misma. Y, sobre todo, deberías confiar más en mí, Alex le dijo cuando, de repente, su cuerpo se rejuveneció a su estado máximo. Ella se quedó sin palabras ante esta situación. Te dije. Conmigo aquí, puedes alcanzar alturas que nunca has soñado. ¿Vas a torturarme así por mucho tiempo, no? Ella le preguntó con temor en su tono mientras se levantaba. Por toda la eternidad, bebé, le dijo mientras su traje comenzaba a presionarla nuevamente, aumentando el peso a 10,5 toneladas esta vez. Vamos. A su señal, ella comenzó a caminar. Arg, gruñó mientras aumentaba su ritmo de caminata. 40 minutos más tarde, había terminado con 10 vueltas. Al final, había dado una vuelta con un peso de 12 toneladas presionándola. Ese era el límite de sus estadísticas base del día anterior. Hoy, tras esta formación, ya había aumentado a 12,5 toneladas. Después de la siguiente parte del entrenamiento, Alex sabía que aumentaría a 12,75 toneladas y que al final del combate cuerpo a cuerpo, al menos estaría en el umbral de 13 toneladas. El siguiente paso fue el entrenamiento de fuerza. La presencia de Alex básicamente había eliminado la necesidad de comprar cualquier equipo, ya que podía crear lo que quisiera en cualquier momento. Otra hora y media después, terminó su entrenamiento de fuerza. Alex había aumentado el tiempo de entrenamiento físico de 1 hora a 2 horas después de darse cuenta de que las vueltas iban a tomar más tiempo del previsto. Cuando finalmente terminó con su entrenamiento de fuerza, Gwen terminó dejándose caer en el incómodo piso de concreto. Descansa un poco, te lo mereces, le dijo Alex mientras formaba una cama debajo de ella. Entonces ahora tienes conciencia. Estaba amargada por haber sido sometida a un régimen de entrenamiento tan infernal. La empujaban constantemente al límite y cuando su cuerpo estaba demasiado cansado para moverse, Alex rejuvenecía su cuerpo hasta su estado máximo. Era casi como una tortura para Gwen ya que su mente estaba constantemente bajo mucha presión. Alex también podría haber rejuvenecido su mente, pero eso no habría sido beneficioso para ella. Quería que ella se acostumbrara a esforzarse constantemente hasta sus límites. Solo entonces le sería posible hacer todo lo posible sin reprimirse cuando realmente importara. Esforzarse hasta sus límites debería convertirse en una segunda naturaleza para ella. Te dejaré descansar 5 minutos antes de llegar a la parte del combate cuerpo a cuerpo. No podemos hacerlo mañana, Alex. Estoy realmente cansada. Haremos esto todos los días, Gwen. No hay excusas. Gwen se horrorizó cuando él le dijo eso. Cada día. Todos los días. Mi fuerza está muy ligada a la tuya y soy un simbionte muy codicioso y hambriento de poder. Me aseguraré de que sigas haciéndote más fuerte para que yo pueda volverme más fuerte. Pero no pensó que sería capaz de realizar este tipo de entrenamiento intenso todos los días. Nada te pasará. Puedo asegurarme de que no solo te vuelvas más fuerte sino que tampoco termines desmoronándote. Piénsalo. Solo en esta sesión de 2 horas, ahora podrás levantar 12,75 toneladas de las 12 toneladas anteriores. Nadie tiene ese tipo de crecimiento en circunstancias normales. Alex pasó un poco más de tiempo hablando con ella y convenciéndola. Bien, pero si mañana me despierto y me siento demasiado cansada y desanimada, te culpo. Ella le refunfuñó mientras se levantaba de la cama. Se acabaron los 5 minutos y llegó el momento de la siguiente lección. Mientras se levantaba, unos zarcillos negros comenzaron a salir de su traje y se fusionaron en una figura humanoide. Era Alex. La parte superior de su cuerpo estaba desnuda y no llevaba nada más que pantalones de combate adecuados para su entrenamiento. Encantado de conocerte, Gwen. Él le sonrió. Alex. Tenía una expresión confusa en su rostro. En la carne. Tomé un nombre humano, tomar una forma humana no debería ser sorprendente. Hice que mi rostro pareciera algo que se adapta a mi personalidad. Le dijo a ella.
Increíble. Gwen estaba admirando su cuerpo tonificado. Puedes admirarme más tarde, por ahora, pongámonos a pelear, le dijo Alex mientras tomaba una postura de pelea. Ya había comenzado un entrenamiento ligero de artes marciales y físicas con Natasha en la tierra del Q, por lo que entendía algo de cómo pelear. Cuando suene la campana, empezamos a pelear. Terminará en 1 hora, no hay excusas. Si te lastimas demasiado, te curaré. Así que haz todo lo posible porque no voy a contenerme. Él le dijo mientras se creaba una campana a un lado. Gwen tenía una expresión decidida en su rostro mientras adoptaba una postura de lucha. Aunque no estaba entrenada, había luchado durante bastante tiempo y tenía algunos trucos bajo la manga. Anillo. Tanto Alex como Gwen se apresuraron el uno al otro y se lanzaron puñetazos. Los dos golpes chocaron, creando una ligera onda de choque cuando el puño de Gwen fue empujado hacia atrás. Estaba en desventaja en la confrontación directa, por lo que trató de usar su velocidad para saltar sobre Alex, pero él era incluso más rápido que ella y la alcanzó. Incluso en lo que respecta a sus sentidos y reflejos. Su sentido arácnido no alcanzó el de Alex. Esto se debió a que la raza simbionte es mejor para sentir cosas y tiene una capacidad sensorial innatamente fuerte. Lo que siguió fue una paliza unilateral a Gwen cuando se le mostró lo que sucedería si se encontrara con un oponente de un nivel similar o incluso más fuerte que ella. No iba a solucionar instantáneamente sus problemas con el uso de su fuerza, pero un entrenamiento regular de este tipo sería muy beneficioso para ella. Cuando terminó el entrenamiento, la fuerza de Gwen había alcanzado el punto de 13 toneladas y quedó con un cuerpo maltratado mientras intentaba recuperarse de la tortuosa paliza que había recibido. Siento que eres peor que esa perra que me quitó mis poderes y me dio una paliza. Realmente estaba dudando de su decisión de vincularse con Alex. ¿Aún estás haciendo pucheros? Ven aquí, mi gran bebé. Alex se burló de ella mientras la levantaba en sus brazos y la llevaba a la cama. Ella no tuvo fuerzas para resistirse mientras él la abrazaba contra su pecho. Capítulo 21. Recompensa de entrenamiento. Lo hiciste genial, Gwen, la abrazó contra su pecho mientras pasaba sus dedos por su cabello. Gracias, Alex. Sintiéndose extremadamente cómoda en su abrazo, Gwen mostró una pequeña sonrisa en su rostro mientras cerraba los ojos. Oye, Gwen, gritó Alex. Estaba demasiado cansada para decir mucho y solo tarareaba en tono interrogativo. Creo que tus piercings son lindos. Su pulgar rozó el piercing en forma de barra en su ceja. Sí. Ella simplemente disfrutaba de estar en sus brazos mientras se sentía cálida y protegida. Es lindo y sexy. Su mano rozó el piercing de su ombligo mientras, al mismo tiempo, esa parte de su traje de araña desaparecía cuando lo tocaba. Me hice estos piercings como una especie de rebelión contra mi padre. Fue una fase pseudo-gótica, él me estaba imponiendo sus propios ideales. No me gustó eso. Las cosas mejoraron con él después de eso, pero me encariñé con estos piercings. Estaba demasiado cansada para hablar, así que transmitió sus pensamientos a través de su conexión telepática. A ella no le importaba el contacto íntimo ya que se había acostumbrado bastante a su presencia. ¿Alguna vez pensaste en hacer más? Él acarició suavemente su cuerpo. Más o menos, es una moda divertida, pero puede ser complicado manejarlos. Ella le informó ya que este tipo de piercings pueden ser un poco complicados de manejar. Bueno, conmigo aquí, no tendrás ningún problema con los piercings. Le dijo a ella. ¿Qué quieres decir? Ella le preguntó en voz alta. Alex no dijo nada y suavemente abrió el piercing en su ceja. Mientras lo sacaba, formó un zarcillo que iba en su lugar y tenía exactamente la misma forma y color que el piercing de barra anterior. Mira. Le mostró su antiguo piercing. Gwen se tocó la ceja y sintió que el piercing era exactamente igual. Wow, se siente exactamente igual. Lo sé, su mano fue a su ombligo y quitó el piercing allí también antes de usar un zarcillo para formarlo. Jeje, hace cosquillas. Muéstrame tu lengua. La miró a los ojos. No puedes simplemente hacerlo dentro de mi boca. Se sintió avergonzada al mostrarle su lengua de esa manera. Mi pequeña Ghost Spider está avergonzada. Se burló de ella. Jódete, ella se enojó antes de sacar obedientemente su lengua de su boca.
No creo que sea suficiente, Gwen. Le dijo antes de agarrarle la lengua entre el pulgar y el índice y sacarla ligeramente. «¿Qué araña tan problemática?», comentó antes de quitarle el piercing. Cuando él soltó su lengua, Gwen se sorprendió al sentir su boca cubriéndola de ella. «MHM». Ella se sintió bien con el beso y gimió mientras se derretía aún más en su abrazo. Antes de que pudiera hacer algo más, sintió un zarcillo metiéndose en su lengua, en el lugar de su piercing, antes de llevárselo a la boca. Alex estaba moviendo con fuerza su lengua a su antojo. NHMM. Se sintió rara pero gimió de excitación y placer cuando sintió que él jugaba con su boca. Unos minutos más tarde, él se apartó de su rostro mientras su saliva goteaba por su barbilla. Él ya había formado el mismo piercing en la lengua cuando se apartó de su cara. «Perfecto». Miró el rostro sonrojado de Gwen y la elogió. Ella no tenía fuerza en sus palabras mientras golpeaba ligeramente su puño en su pecho. «Tus orejas ahora», le dijo mientras su boca se dirigía directamente a su oreja para chuparla. «Ah, Alex». Sus orejas eran un punto sensible y Alex chupando su oreja la hacía sentir un hormigueo en su entrepierna. Alex disfrutó de sus ligeros gemidos mientras le quitaba el arete que ella había usado y llenaba ese piercing con su propio arete, antes de hacer lo mismo con la otra oreja. Sus acciones ya habían dejado a Gwen acalorada y molesta. Al mirar su rostro sonrojado mientras respiraba profundamente, Alex sintió que un deseo por ella despertaba en sus profundidades. «Eres mía, Gwen», le susurró al oído con voz ronca. «No, digas, que soy tuya». Sus palabras excitaron mucho a Alex. «Bueno, entonces hagámoslo verdaderamente oficial», le dijo mientras su traje desaparecía por completo, dejándola desnuda en su abrazo. Gwen sintió el aire en su cuerpo desnudo y se estremeció un poco. «Alex», ella lo llamó en un tono vacilante. Él no le dijo nada y la miró a los ojos con dulzura. Luego se giró y se puso encima de ella, separando sus piernas. Corte por más 18, vayamos directamente al final. Las siguientes horas pasaron borrosas para Gwen mientras Alex se salía con la suya por completo con su cuerpo. Finalmente, Alex terminó llenando su entrepierna hasta el borde con su fluido. Cuando él entró en ella, ella estaba completamente fuera de sí ya que todo lo que escuchó de ella fueron sus gemidos incoherentes. Cuando él finalmente salió de ella se quedó dormida, demasiado agotada para hacer algo más después de esa intensa sesión de recompensa.